observaciones que se hicieron en estos foros están incluidas en los dictámenes, están incluidas en el articulado de la propia ley. Por lo tanto, me parece a mí un despropósito el decir que no se escuchó a nadie, cuando sí hubo una serie de foros y a los cuales fuimos convocados por oficio todos los integrantes de la Comisión de Gobernación. Hay que decir también que es importante precisar que la propia ley de transparencia clasifica en su artículo 190 los temas de seguridad nacional, es decir, los reserva, y siendo la seguridad interior parte integrante de la seguridad nacional, es un tema que se queda reservado de acuerdo a la propia ley federal de transparencia. No es un absurdo por parte de la propia comisión. Señalar también que el tema de derechos humanos es un tema que se cuida y se cuida bien por parte de la comisión, porque hablar de derechos humanos es garantizar el pleno ejercicio de las libertades y de las garantías que tenemos todos los ciudadanos, pero no podemos garantizar libertades y el ejercicio pleno de estos derechos si tenemos un clima de inseguridad o no tenemos paz en este tema. Por lo tanto, la seguridad va ligada al tema de los propios derechos humanos. Me parece a mí pues que esta disposición o esta ley también cumple con aquel reclamo que se ha ventilado respecto de la militarización del país. Queda de manera clara y precisa que las Fuerzas Armadas serán o participarán cuando no se tenga la capacidad de parte de otro orden de gobierno de poder atender el tema de seguridad pública, y para eso existe una declaratoria, y para eso esta declaratoria tiene participación en el Consejo Nacional de Seguridad, donde están los gobernadores, donde está la sociedad civil también, que son parte integrante de acuerdo a la ley, y tienen parte y voz en este tema de la declaratoria. No es una facultad exclusiva del presidente el hacer la declaratoria, también las entidades federativas por conducto de las legislaturas pueden hacer una solicitud, y me parece a mí que la representación de los mexicanos está en los legisladores locales para poder hacer ese planteamiento al propio presidente de la República y poderlo garantizar. Es importante también que no se pretende sustituir. Hay que señalar que en la declaratoria se tiene que establecer por qué causa las Fuerzas Armadas van a participar, y en la causa se tiene que sustentar, motivar el hecho de que no tienen la capacidad para atender un problema de inseguridad que se presenta en una región del propio país. Por lo tanto, es un tema que está claro y que se tiene que especificar en la propia declaratoria de acuerdo a lo que establece la propia ley, porque la propia ley de seguridad interior establece los criterios y requisitos que debe de cumplir esta declaratoria. Ahora bien, hay argumentos también que señalan que la seguridad interior debió de haber sido un capítulo en la Ley de Seguridad Nacional. Yo quisiera compartirles que hemos hecho muchas acciones de orden legislativo para visibilizar problemas, para visibilizar la atención a los problemas. El tema de trata, el tema del feminicidio, lo estamos haciendo para visibilizar que hay un problema y atenderlo en consecuencia y que se transparente la atención de este problema. Este tema es algo similar. Tenemos que visibilizar la atención, la participación de las Fuerzas Armadas para cuidar a las Fuerzas Armadas y para cuidar los derechos humanos de los ciudadanos, porque si no visibilizamos este tema, pues lo vamos a dejar escondido en una norma y ahora sí podrán hacer lo que quieran, cuando quieran y a la hora que quieran. Aquí tienen que decirnos dónde van a estar, cuántos van a estar, qué van a hacer, y de esa manera poder tener la observación por la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, tener la observación de lo que se está haciendo en este tema en particular, y esto pues transparenta el ejercicio de las tareas que en materia de seguridad interior se están llevando a cabo. Concluiría mi intervención poniendo un ejemplo que me parece a mí muy ilustrativo respecto a la necesidad de los protocolos que establece la propia ley que se tienen que celebrar. Se hace la declaratoria, se nombra un titular, un comandante, valga la expresión, del tema del lugar específico, y se establecen protocolos de participación de las autoridades locales y las autoridades estatales y municipales. Así lo prevé la propia ley. Y yo pongo un ejemplo claro de un hecho que no se previó en su tiempo y en su momento, y lo pongo por mi estado de Chihuahua. Cuando Ciudad Juárez fue la nota principal del país y del mundo de la inseguridad, teníamos 15,000 elementos actuando en materia de seguridad, entre el Ejército, Policía Federal, Policía Estatal y Policías Municipales.
pero no había un control, no había un mando, no había un protocolo de seguimiento. Por lo tanto, la inseguridad creció. Cuando se lleva a cabo ya un acuerdo con el presidente de la República, y debo decirlo, con el presidente Calderón y el gobernador Duarte, se establece un acuerdo para darle seguimiento a los temas de seguridad, se establece un protocolo, una guía, y disminuyen los índices delictivos en el estado de Chihuahua. Es decir, no necesitaron ley, me queda claro. Sin embargo, el acuerdo pues violentaba cualquier norma. Lo importante es que en el acuerdo no se sabía ni cuántos eran, ni dónde estaban, ni qué hacían. Hoy vamos a saber con esta disposición, porque es una obligación legal, saber cuántos son, dónde están y qué hacen. Y eso es importante también para el ejército y para cuidar a una institución que el 84.2% de los mexicanos le dan un gran valor, en tanto a la Marina como al ejército mexicano. Y el 39% a las policías municipales establecen que no tienen la capacidad de actuación. Por eso yo los invitaría a que veamos con buenos ojos esta ley de seguridad interior, que demos un paso hacia adelante a un reclamo también para el cuidado del ejército mexicano, de nuestras Fuerzas Armadas, un reclamo que ellos también hacen de manera muy válida para poderse cuidar a la institución y poder cuidar, reitero, los derechos humanos que todos tenemos que ejercer y todos tenemos que cuidar. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Tenemos en el orden de oradores al diputado David Gerson. Muchas gracias, Presidenta. Saludo a todos mis compañeros, mis compañeras diputadas, a la gente que nos está viendo por el canal del Congreso. La ley que hoy se pretende aprobar, la Ley de Seguridad Interior, para que el Ejército, para que las Fuerzas Armadas puedan participar en las tareas de seguridad pública. Y es muy claro si revisamos el texto que hoy, reitero, se pretende aprobar. Y aprobar esto obedece a una profunda crisis que está viviendo el Estado ante los desafíos actuales. Más allá de su aspecto institucional, asume un aspecto coactivo. Y yo identifico algunas crisis de por qué el gobierno quiere impulsar esta ley. La crisis de inestabilidad política. De cara a los próximos comicios del 2018, existe la propensión a un cambio de régimen de gobierno. Ante este escenario, el gobierno federal pretende, a través de esta ley, militarizar las calles del territorio nacional, a fin de garantizar su permanencia en el poder. Pero también observo una crisis de régimen político en el poder. La maquinaria del poder, como es el presidencialismo, el corporativismo y el patrimonialismo, están convulsionados en su activismo político y financiero, y a fin de cerrar filas de cara a la contienda electoral, temen una transición democrática. Existe, ya lo han comentado diputadas, diputados, una crisis de interpelación de nuestro marco jurídico. Los proponentes de esta ley, al incorporar la Ley de Seguridad Interior en nuestro marco jurídico, ya se dijo, trata de confundir y de crear incertidumbre legal en lo ya establecido constitucionalmente, y de las leyes que de ella emanan. Constitucionalmente está bien definido la función de las Fuerzas Armadas, como lo es el Ejército y la Marina, como también está bien establecido jurídicamente la función de todas las policías del Estado mexicano. Llevar las Fuerzas Armadas a la calle es característico, ya se decía, característico de un Estado represor, autoritario y totalitario. Una crisis de acumulación que sufre el gobierno federal. Ha sido rebasado por el crimen organizado en todos sus niveles, por la delincuencia organizada en todas sus modalidades, por el descontento social de la gente, marchas,
manifestaciones, la falta de empleo, la falta de políticas públicas incluyentes, entre otras cosas. Esto ha generado una crisis de acumulación a la falta de una visión de Estado. ¿Cómo pretende el gobierno federal resolver esta crisis? ¿Cómo lo pretende resolver? Enviando al ejército a las calles para poner en su lugar a todos. Por eso en el grupo parlamentario del PRD hacemos votos para que esta ley se baje el día de hoy, se revise. Ya comentaba el diputado que me antecedió, se nos convocó a diversos foros, pues como secretario de la Comisión de Gobernación no recibí esas invitaciones a esos múltiples foros que se realizaron. La ley, en conclusión, esta ley que hoy se pretende aprobar es inconstitucional, ya se ha comentado. Revisémosla de pies a cabeza y es inconstitucional e inconvencional. No contempla mecanismos efectivos de control de las acciones, ni jurisdiccional ni parlamentario. Los contenidos de esta ley se traslapan y confunden con lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional. No existe una diferenciación contundente entre los supuestos de aplicación de esta ley y aquellos que requieran la aplicación del mecanismo de restricción de garantías. El procedimiento que contempla esta ley de declaratoria de protección a la seguridad interior es unilateral, implementando, valorado y calificado por el Ejecutivo, sin ningún contrapeso, como ya se ha dicho en esta reunión, lo cual se aplica también para su prórroga o modificación. Existe una confusión conceptual relativa a la actuación subsidiaria de las autoridades que implica en sí misma una sustitución en relación con sus obligaciones. El procedimiento especial para la participación de las Fuerzas Armadas resulta insólito, poco eficiente y sin un fundamento constitucional. Por eso hago votos para que esta ley se revise a profundidad. Quiero comentarle a la opinión pública que ante la importancia de esta ley, todavía el día de ayer por la noche, el día de hoy temprano, estamos recibiendo algunas modificaciones a la ley. La fe de ratas nos las están mandando. Tan importante es esta ley que apenas estamos conociendo al 100% el contenido de esta ley. No nos precipitemos. Entiendo la responsabilidad que tenemos como legisladores ante estos hechos que están sucediendo en nuestro país, pero seamos responsables. Dice, quiero poner un ejemplo de esta ley, dice el artículo 8º, las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen pacíficamente, y aquí lo quiero subrayar, pacíficamente, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas de seguridad interior. Y quiero recalcarlo porque se ha dicho que esta ley salva los movimientos sociales. Pero aquí hay una palabra clave, que se realicen pacíficamente. ¿Y qué pasa cuando el gobierno manda a desestabilizar una movilización de esta naturaleza? Ya no es pacífica, pierde ese sentido de paz. Y desde ese momento ya puede intervenir el ejército. Cuidemos esos aspectos, cuidemos aspectos que son muy importantes. No militaricemos, porque esta ley trae como consecuencia militarizar las calles. Reconocemos el gran trabajo, el esfuerzo y la ayuda que ha hecho el gobierno, el ejército mexicano en las labores del gobierno. Pero invirtámosle en la capacitación de las policías estatales, municipales, capacitémosla, entrémosle a ese tema y salvemos el no militarizar las calles de nuestro México. Gracias, Presidenta.
Gracias, diputado. En la lista de oradores tenemos a la diputada Claudia Sánchez. Sí, buenos días. Pues yo quiero hacer un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, sobre todo ahorita que estamos hablando de temas de militarización. Me parece que numéricamente no da, y numéricamente no da porque México tiene uno de los ejércitos más pequeños del mundo. Entonces, según la RESDAL, tenemos un soldado por cada hectárea en este país. Entonces, me parece que es un ejército muy pequeño para todas las labores que hace, las labores, pues, lamentablemente, de seguridad, hay que decirlo, pero también las labores sociales, y lo hemos visto en los recientes acontecimientos de los sismos. Me parece también que es un reconocimiento, hay que darle reconocimiento al ejército, sobre todo por que con muy poco hace mucho. El PIB del que se le destina al ejército no alcanza ni el 0.5, como es el caso de Chile. No digamos de Estados Unidos, que se le destina el 4% de su presupuesto anual a su ejército. Entonces, la verdad es que creo que tenemos un ejército que ha sido bastante solidario y sensible con el país. Lo que a mí particularmente me preocupa es creo que tiene que haber medidas, candados, si así se me permite la expresión, para poder llevar el ejército de alguna manera y temporalmente, como lo dice la ley, pues al auxilio de las Fuerzas Armadas, como al auxilio de las autoridades de seguridad pública. Y hago referencia al artículo sexto. Me parece que la declaratoria de protección a la seguridad interior tendría que ser siempre una constante y siempre una condición sin la cual no se deba estar al auxilio de la seguridad pública. Esto también con referencia al artículo 26, párrafo segundo. Me parece que no me parece, el ejército siempre depende de una autoridad civil. Entonces, creo que la autoridad civil tiene que ser bastante responsable con las decisiones que se tomen. Esto llámese el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, y creo que tendríamos que estar siempre a la observancia de las decisiones del propio Ejecutivo. Entonces, creo que tendría que ser un requisito para poder ir en auxilio de las autoridades de seguridad pública. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tenemos en la lista de oradores a la diputada Carolina Villano. Muchas gracias. Pues he escuchado con mucha atención sus intervenciones y lo primero que quiero destacar es que de ninguna manera esta ley es inconstitucionalidad. Me parece que eso sin duda podría confundir a quienes nos escuchen, a quienes nos vean, y la fundamentación está en el propio documento que hoy estamos discutiendo, pero tenemos nuestra fundamentación, lo voy a subrayar, en el artículo 89, en la fracción sexta, en el artículo 73, en la fracción 30, y por supuesto que también me parece absurdo que señalemos que esto va a promover violación de los derechos humanos. Me parece que justamente es tener un mecanismo que regule la actuación de las Fuerzas Armadas. Si no hay protocolos, es muy difícil deslindar responsabilidades, es muy difícil poder establecer si hubo o no una violación a los derechos humanos. Sin embargo, también es importante destacar que hemos tenido una disminución en las recomendaciones de derechos humanos, que es muy importante reconocer el esfuerzo de nuestras Fuerzas Armadas en este y en otros aspectos. Hoy por hoy es la institución mejor calificada por la ciudadanía. La ciudadanía sabe perfectamente bien
la utilidad que ha tenido, no solo en estas tareas, sino en muchas otras, y me parece que lo que menos podemos dejar de hacer es darles hoy un instrumento que regule su actuación. Se las hemos debido, efectivamente, como lo señaló la diputada Nale. Esto se decidió en el gobierno anterior que encabezaba Felipe Calderón, sin preguntarnos y sin alguna regulación expresa al respecto. Entonces, me parece que tenemos mucho tiempo que les debemos este instrumento para regular adecuadamente su actuación. También creo que hay que reconocer, esta ley es una ley de 34 artículos, la puede leer cualquier ciudadano, la puede entender perfectamente cualquier persona. Es una ley que tiene con toda puntualidad todos los conceptos que aquí pretenden confundir y que se pueden entender con mucha claridad. También es importante señalar que la propia ley establece cosas que hoy no tenemos definidas, que el Ejército tiene que hacer de acuerdo a un plan que ellos tienen que trazar en coordinación con el resto de las fuerzas que existen en los estados. Pero esto no deja claramente definido. Entonces, hoy sí se dice aquí en qué demarcación territorial, se dice aquí la temporalidad, en todo caso la ampliación y la justificación de la misma. Me parece que no hay tal unilateralidad que dicen ustedes, en virtud de que esto tiene que ser a solicitud expresa. Esto tiene que mediar con un procedimiento donde dice exactamente qué requisitos deben cumplirse y deben cubrirse para que pueda darse esta declaratoria. Eso no lo tenemos hoy en día. No vamos a mandar el Ejército a las calles. El Ejército está en las calles desde hace muchos años. Y además, efectivamente, hoy tenemos especialmente a gobiernos encabezados por el PAN que han solicitado al gobierno de la República la intervención de las Fuerzas Armadas. La han solicitado con urgencia, incluso la han solicitado de una manera en que hoy a la sociedad no le queda claro cómo, cuándo y dónde. Este es el mecanismo para que eso deje de ocurrir. Esta iniciativa no nos la inventamos hoy, querido ciudadano, tiene más de un año que está en discusión y los diputados, todos los que estamos aquí, tenemos las mismas facultades, pero también las mismas responsabilidades para leerla, para discutirla, para compartirla, para socializarla y para convocar un foro. Podemos hacer lo que nosotros queramos para poder darle apertura a quien quiera opinar. Y lo han hecho. Aquí incluso hay constancia en el documento a discusión, hay constancia de que expertos han opinado, académicos, hay mucha jurisprudencia. Aquí un diputado dijo que qué va a pasar cuando vaya a la Corte. La Corte ya se pronunció. No hay inconstitucionalidad en la participación de las Fuerzas Armadas. Es un caso juzgado, es un tema que ha venido discutiéndose desde hace mucho tiempo y no hay tal inconstitucionalidad. Así es que ese es un argumento solamente para tener ciertas banderas de orden político, no de orden jurídico ni técnico. También me parece muy importante destacar que de ninguna manera, y se señala con claridad aquí en el artículo 18, no se podrá sustituir a las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir dichas autoridades de sus responsabilidades. Tampoco va a estar ahí el Ejército para quitarle responsabilidades a otros o eximirlos y decir, esa no es mi responsabilidad, como hoy ha pasado. Echar culpas entre un nivel y otro me parece que es de lo que la ciudadanía está harto. Por otro lado, también es importante decir que se señala con toda precisión en esta ley qué tiene que ocurrir para que se declare esta declaratoria. Yo creo que hay mucha claridad, no veo por qué queramos confundir. Yo lo que sí les pido es que no politicemos, no partidicemos y no confundamos. La ciudadanía quiere resultados, no quiere discusiones estériles. Por cierto, también es importante señalar, diputado Triana, que efectivamente no se ha discutido y mucho menos aprobado
el reglamento, la suspensión de garantías, la ley reglamentaria del artículo 29, ya recibió publicidad desde el 2016, pero su partido no ha querido que se discuta. Eso es lo que ha pasado. Y esto que hoy estamos haciendo es justamente tener una reglamentación de algo que ya está considerado en la propia Constitución. Entonces, yo les pido que tengamos una discusión que realmente abone a que la ciudadanía tenga claridad, no que se confunda. Yo creo que debemos actuar institucionalmente, debemos reconocer a nuestras Fuerzas Armadas la aportación que han hecho al país, y me parece también que en este momento político que vive el país no abona nada a nadie, a ningún partido político, y menos a la institución que es el Poder Legislativo, una discusión de esta naturaleza. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Tenemos en la lista de oradores a continuación al diputado Carlos Saravia. Muchas gracias, señora Presidenta, con sus permisos. Bueno, quiero recordarles que el gobierno actual no metió al ejército a las calles, nada más para que no se nos olvide. Número 2, el ejército no quiere estar en las calles, No, el ejército tiene bien definidas sus funciones, y la clase política responsable que somos nosotros debemos de tomar precisamente esa responsabilidad para no andar con que las cosas se confundan. El ejército hoy está en las calles, pero no porque lo quiera. Tenemos que darle una herramienta, porque hay mucho personal militar que luego tiene pues cuestiones jurídicas por culpa de los políticos que no hacen bien su trabajo, empezando con los presidentes municipales, los gobernadores, que lo primero que hacen es echar mano del ejército, cuando ellos tienen la responsabilidad de tener y mantener la seguridad cada quien en su territorio. Entonces, nada más que quede claro, el ejército no lo llevemos en esta situación que lo estamos llevando aquí, porque el ejército mexicano es una institución garante, las Fuerzas Armadas, y ojalá podamos identificar bien cuando se habla de Fuerzas Armadas y de Fuerzas Federales. No hay que confundirlo, porque el ejército mexicano no tiene la culpa de que aquí no nos pongamos de acuerdo y lo llevemos entre toda esta maraña que traemos aquí. Tenemos que nosotros dar las herramientas, porque hoy el ejército necesita, los ciudadanos lo necesitan, y son los más respetuosos en el tema de derechos humanos. Es cuanto, diputada Presidenta. Gracias, diputada. Es que viene de las Fuerzas Armadas, no hace una aclaración. Muy bien. Para alusiones personales. Gracias, Presidenta. Tenemos en la lista de oradores al diputado Rafael Hernández. Sí, gracias. De verdad es que hay una confusión en las legisladoras y legisladores del PRI, porque en algún momento dicen que están escuchando a la gente y en otro al ejército, y que están atendiendo lo que quiere el ejército en esta propuesta. Precisamente es el problema, que el partido en el gobierno no ha actuado como partido de Estado, no actúa en su obligación constitucional de resolver lo que obliga nuestra Carta Magna, que es de garantizarle la seguridad en la vida y los bienes a las personas. Ese es el problema que tienen ustedes, una confusión de papel histórico. El tener la mayoría legislativa no implica que tengan la razón. Están arguyendo algunos conceptos, algunas afirmaciones que carecen de toda validez y que rayan en lo superfluo. Nos invitan aquí a que la gente lea 34 artículos para ver cuál es la propuesta. Yo les invito nada más a que lean los artículos que terminan en 9 en nuestra Constitución. Con eso es suficiente para que se den cuenta de la carencia de constitucionalidad de la propuesta que nos están poniendo en la mesa, y de aquí a que la discusión del Pleno seguramente tendrán tiempo en hacerlo, porque tendrán que explicar allá por qué están incumpliendo algunos de ellos. Dicen también que el que puede lo más puede lo menos. Bueno, pues en un sistema autoritario sí, porque es la fuerza la que se impone, no la razón. El principio de derecho que aplica aquí es el derecho público y el de derecho que solamente faculta a las autoridades a lo que explícitamente las leyes dicen. Y en el artículo 73 de nuestra Constitución
no hay una facultad explícita para este Congreso para legislar, y subrayo, en materia de seguridad interior. Eso es el concepto preciso. No es cierto ese principio de que puede lo más, puede lo menos. En un sistema autoritario probablemente sí, pueden imponer lo que quieran, pero en un sistema constitucional, desde luego que no. Afirman también que es absurdo que se hable de violaciones a derechos humanos, también muy superficialmente. Hay registro de el incremento, ya se daba cuenta en otras intervenciones, en quejas, en señalamientos de violaciones a derechos humanos. No, yo no llamaría absurdo al señalamiento de decenas de organizaciones que han dado registro y seguimiento de ello, del incremento estratosférico de prácticamente el 500% del 2006 a la fecha en señalamientos de violaciones año a año. Lo que sí se oculta en esto, en las intervenciones de las y los legisladores del Revolucionario Institucional, es el fracaso de la política de seguridad en este sexenio. No sé por qué se tardaron 5 años en darse cuenta que el modelo que ha implementado el gobierno de la República es fallido. Ahora se dan cuenta un año antes. Me parece que le fallaron al país y lo quieren ocultar ahora con una propuesta que más que pretenda resolver la demanda de la ciudadanía, de las personas, de las y los mexicanos, pretende ser una bandera que justifique en los próximos meses el fracaso de su política y la ineficiencia en haber fallado para garantizarle seguridad a las y los mexicanos. Quiero decirles que sí hay alternativa para quien nos escuche, porque pareciera ser que nos quieren ubicar como que estamos en contra de las Fuerzas Armadas y a favor. Hay alternativa y lo hemos señalado a través de esta legislatura y en otras. Aquí, a esta Cámara llegó la minuta reglamentaria del artículo 29, que tiene que ver con la declaratoria de excepción que señala la Constitución. Es necesario que se legisle en esa, porque es importante que se acote la discrecionalidad que hay en el ejercicio del poder del Ejecutivo, para que no se cometan excesos como los que están proponiendo en este proyecto de decreto y se violen derechos humanos de las personas en nuestro país. Hemos propuesto también que se legisle en materia del uso legítimo o uso proporcional, como quieran verlo, de la fuerza, porque las personas no quieren que la situación que se está presentando, por ejemplo, en Tamaulipas, de violencia permanente, se extienda a todo el país y sea constante. Las Fuerzas Armadas son una fuerza letal, no es una fuerza que proteja, es una fuerza que mata, que asesina. Y lo están aventando ustedes al escenario donde está la sociedad. Entonces, es necesario que se legisle en materia de uso legítimo o de uso proporcional de la fuerza. Como también es necesario que se reconsidere, como se va a reconsiderar en unos meses, van a ver, que se cumpla el mandato constitucional para que la fuerza que garantice, las fuerzas policiales que garanticen la seguridad pública sean de mando civil. Eso es importante, es lo que enterraron ayer en la discusión en esta legislatura. Sin embargo, en unos meses se van a dar cuenta de que es necesario que haya responsabilidad, que se suma la responsabilidad de los gobiernos municipales y de los gobiernos estatales. Finalmente, quiero plantearle, no a ustedes, sino a la ciudadanía, como ustedes decían en la ocasión anterior, ¿qué es lo que prefieren? ¿Que se prolongue la situación de violencia que está proponiendo el presidente Peña Nieto y su partido con esta propuesta de decreto, o que progresivamente
las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles y los gobernadores y presidentes municipales garanticen lo que constitucionalmente están obligados, que es la seguridad de las personas en sus vidas y en sus bienes. Eso es lo que está en juego. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Se les concederá el uso de la palabra al diputado Clemente Castañeda, a la diputada Angélica Moya, al diputado Omar Ortega y finalmente a Alex Domínguez, si no declina, y inmediatamente después preguntaré a esta comisión si se encuentra suficientemente discutida. Muy bien, adelante, diputado Clemente Castañeda. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos mis compañeros diputados. No quisiera detenerme mucho en la parte del procedimiento, que desde luego nos parece incorrecto por la premura con la que se ha querido tratar el tema, pero sí debo señalar que lo que se dice que son simples apuntes de último minuto, ajustes de último minuto, pues no son detalles menores, al contrario. Hoy en la madrugada se modifica el artículo 4, que se refiere a las amenazas de seguridad interior y los supuestos en los que recaeríamos en una amenaza a la seguridad interior, y se incorporan nada más y nada menos que el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. Ese no es, discúlpeme, presidenta, un asunto menor, es un cambio de fondo en la perspectiva que nos está planteando el presente dictamen. Pero más allá de esa observación, yo lo que debo decir es que la iniciativa que se discute el día de hoy debe ser sumamente preocupante, no solo para los legisladores, sino para el resto del país, fundamentalmente para las mexicanas y los mexicanos que aspiramos a construir un país distinto, en paz y con orden. ¿Y por qué digo eso? El día de ayer, cuando se discutía la minuta de mando mixto que enviara el Senado de la República, y que por cierto fue aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, incluido el PRI, y que inexplicablemente el PRI mismo ayer desechó, en ese contexto de la discusión, decía el diputado Agustín Basabe, con mucha razón, el problema de los legisladores es que generalmente somos reactivos, queremos corregir las deficiencias que nosotros mismos generamos o que generan los gobiernos y las instituciones del Estado mexicano, y hay mucha razón en eso. Hoy queremos corregir lo que se hizo mal desde hace más de 10 años, que es sacar al ejército a las calles para asumir funciones de seguridad pública. Y eso, de entrada, es un error que tenemos que reconocer. Los militares tienen mucha razón, las Fuerzas Armadas en general, en reclamar un marco jurídico para regular su actuación. Pero esa no es la discusión. La discusión del fondo de esta Ley de Seguridad Interior no es si les otorgamos a los militares o no un marco jurídico para su actuación, que dicho sea de paso ya está normado en la Constitución y establece con absoluta claridad que las funciones de seguridad pública le corresponden a los mandos civiles y no a los mandos militares. Y hay quien ha querido tergiversar esta discusión, como bien lo decía elocuente y ampliamente el diputado Rafael Hernández Soriano, entre quién está a favor y quién está en contra de los militares, y me parece que esa es una disyuntiva engañosa, falsa y perversa, porque no es una ley para favorecer o no favorecer a los militares, es una ley que, a pesar de que trata de resolver lo que se hizo mal en los últimos 10 años, también tiene un contenido aspiracional, y eso es lo más preocupante de esta ley. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo esta ley es que la mayoría que tiene esta Cámara de Diputados, que es del PRI y de sus aliados, conciben al país de una manera muy distinta a la que aspiran todos los mexicanos. ¿Cómo están concibiendo al país de acuerdo a esta ley? Lo que están diciendo en el fondo es que el modelo de seguridad pública impulsado o que pretendía impulsar el gobierno federal en este sexenio fracasó rotundamente, que hemos renunciado a fortalecer las instituciones civiles de seguridad pública, que hemos renunciado a proteger y a privilegiar la protección de los derechos humanos, y que la manera de resolver el problema de seguridad es mantener a las Fuerzas Armadas en la calle y asumiendo las funciones de seguridad pública que le corresponde a la Federación, por supuesto, y a los mandos civiles estatales
y municipales. Por eso es que esta ley no es un asunto menor. Me parece que la ley plantea o parte de un principio sumamente ambiguo de seguridad pública y particularmente de seguridad interior, donde todo puede caber en ese concepto y cualquier cosa puede convertirse en una amenaza a la seguridad interior. Y cuando partimos desde esa ambigüedad, lo que estamos haciendo es abrir justamente la puerta al ejercicio discrecional, autoritario y totalitario del poder. El diseño institucional que nos está planteando el propio dictamen, discúlpeme la expresión, pero es un absurdo. El principio de separación de poderes, uno de los principios de separación de poderes, lo que dice de manera muy sencilla y muy elocuente es: el poder se contrapesa con el poder mismo. Y esta ley, no le mintamos a los mexicanos, no establece un esquema de pesos y contrapesos. Al contrario, es una ley que le da absoluta discrecionalidad, fundamentalmente al Poder Ejecutivo, para utilizar de manera facciosa y potencialmente represora a las Fuerzas Armadas. Y eso es inadmisible. Y yo sé que van a decir que no es cierto, que sí hay una serie de pesos y contrapesos que plantea la ley. Yo lo que preguntaría es si de verdad notificar a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos es de verdad un contrapeso efectivo para la utilización de las Fuerzas Armadas, asumiendo tareas que no les corresponden, o peor aún, lo que plantea el artículo 26, que textualmente dice: las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, llevarán a cabo las acciones de seguridad interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del programa de seguridad nacional y la Agenda Nacional de Riesgos. Pero el problema viene justamente en el segundo párrafo. Dice: las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran. Discúlpenme, pero en términos de diseño institucional, de pesos y contrapesos, podríamos estar cometiendo una de las irresponsabilidades históricas más grandes que tiene este país, que ha dedicado muchísimo esfuerzo a construir instituciones sólidas, eficaces, como es el caso de las Fuerzas Armadas, que de manera incorrecta han sido obligadas a asumir funciones que no les corresponden. Más grave aún es lo que genera esta ley para el propio fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad pública. Esta ley lo que genera son incentivos perversos para que las policías estatales y las policías municipales no se fortalezcan institucionalmente, no se capaciten de manera adecuada y no asuman las funciones que han dejado de asumir. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo o lo que haríamos con esta iniciativa pues es justamente prolongar lo que debiera ser un estado de excepción. Lo que está haciendo, en resumidas cuentas, esta ley es hacer política, es hacer ley una política pública fallida e implementada incorrectamente en los últimos 10 años. Y es por ello que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentará una moción suspensiva, no solamente porque consideramos que esta ley es un retroceso y una amenaza potencial a las libertades y a los derechos humanos, sino porque en términos de diseño institucional es un absurdo que no contiene la tentación autoritaria que parece este régimen se niega a desaparecer y se niega sobre todo a establecer los controles necesarios para que de manera democrática el poder público pueda ejercerse. Muchas gracias. Gracias, diputado. En el orden de oradores tenemos a la diputada Angélica Moya.
Gracias, compañeros, presidenta. Es cierto que el problema de la seguridad pública y del ejército para ayudar o auxiliar en estas tareas de seguridad pública no nació en este sexenio. Pretenderíamos tapar el sol con un dedo si así lo dijéramos, obviamente. El problema es que el actual gobierno dijo que sí sabía cómo resolver el problema de seguridad pública y no lo ha resuelto. Y estamos en la peor crisis en el 2017 que hemos vivido en muchos años en este país, cuando menos 20. Y eso es de verdad grave. El problema es que una ley de seguridad interior que facilite, posibilite o dé certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas no va a solucionar esta crisis de seguridad pública. Lo que sí podría solucionar una crisis de seguridad pública es dotar de nuevas herramientas a nuestras policías. Ayer se negó la posibilidad de hacerlo. Y hoy queremos establecer mediante esta ley, esta iniciativa que sí se va a autorizar, sin mayor detenimiento en términos de que no va a resolver el problema de seguridad, porque si fuera a resolver el problema de seguridad, el ejército lleva 11 años en las calles, ya debería de haber algún resultado positivo que pudiéramos poner en la mesa como ejemplo, y desafortunadamente esto no es posible. Mi reconocimiento y agradecimiento, por supuesto, a las Fuerzas Armadas, han hecho el mejor de los esfuerzos. Pero estamos logrando dos cosas: uno, perpetuar la posibilidad de que estén en las calles. Y dos, estamos dejando sin tratar de resolver la crisis tan grave de seguridad que tenemos. Por eso en el grupo parlamentario del PAN no podemos autorizar, no podemos aprobar que todas estas condiciones se den bajo los condicionamientos que pusimos también en la mesa el día de ayer. Mientras no haya propuestas para tratar de cambiar y dotar de nuevas herramientas a nuestras policías, que haya protocolos, que la ciudadanía se involucre, que sea una policía democrática y tantas condiciones que hace falta experimentar en este país para tratar de reformar a la policía, no podemos autorizar que las Fuerzas Armadas estén cumpliendo las funciones para las que no fueron diseñadas. Pero por otra parte, la ley que nos están proponiendo sí tiene unos cuestionamientos en términos de que no es ni una ley que regule la función de seguridad interior, ni es una ley que regule la participación específicamente del ejército en labores de seguridad interior. Es una ley que regula y acaba por regular solamente la parte de seguridad pública y la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Entonces, en realidad es una ley hecha a la medida de las necesidades específicamente de seguridad pública en términos de la intervención de las Fuerzas Armadas. No resuelve ni regula la seguridad interior, ni regula tampoco la seguridad pública, ni dota de nuevas herramientas, ni establece nada concreto respecto a la seguridad pública. De manera tal que tampoco por esto podríamos nosotros dar nuestra anuencia a un dictamen que desafortunadamente, ojalá, en el mejor de los casos, logre su objetivo de darle certeza jurídica a las Fuerzas Armadas. Ojalá, eso espero. Pero desafortunadamente tengo indicios para pensar que no necesariamente les va a dar la certeza, y sí, desafortunadamente, vamos a continuar con la grave crisis de seguridad pública que tenemos. Es cuanto, gracias. Gracias, diputada. A continuación en la lista de oradores tenemos al diputado Omar Ortega. Gracias, con el permiso de la presidencia. Compañeros diputados y diputadas, medios de comunicación, primero había que fijar muy claro que no es estar en contra de las Fuerzas Armadas, ni reconocimiento total a la Marina y al Ejército Nacional. El tema de fondo que tenemos que discutir aquí es: las Fuerzas Armadas es el último reducto, o en su caso
del control de la seguridad nacional. Supongamos que tenemos que abatir, o en su caso a unos bandidos en X o Y municipio. Primero llega la policía municipal y no puede contener. Después llega la policía estatal y tampoco puede contener. Llega la policía federal y tampoco puede contener. Y entonces se recurre a la Fuerza Armada para que ésta abata y contenga la inseguridad. Y no para determinar condiciones de seguridad pública, sino para abatir. Es la última instancia de fuerza para garantizar el Estado de Derecho. Y en ese orden de ideas, legitimar a las Fuerzas Armadas para que hagan funciones de seguridad pública es un sinsentido, compañeros. Es delicado que hoy queramos aprobar al vapor una ley de seguridad interior, donde la primera pregunta sería: ¿y qué la seguridad nacional no es un tema interior? ¿O cuándo va a ser un tema exterior? Es velar y garantizar la seguridad del Estado mexicano cuando se encuentra en peligro su soberanía y su independencia y libertad. Y no puede el Ejército o la Fuerza Armada hacer funciones de seguridad pública que le corresponde a los entes civiles, compañeros. Tendríamos que decirlo con toda precisión. Dejémonos de ocurrencias. Hubo una propuesta inicial de un mando único, no prosperó y ahora cambian a una ley de seguridad interior. Aprobemos en su caso el artículo 29 de la ley reglamentaria para el estado de excepción, ¿o qué? ¿Vamos a reconocer aquí que estamos en guerra? Las Fuerzas Armadas entran en necesidad de guerra, vivimos en paz. O reconozcamos entonces que estamos en guerra y por eso requerimos de la participación de las Fuerzas Armadas. Aprobemos la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, y si hay un estado de necesidad o de excepción, pues suspendamos en su caso las garantías y demos la intervención a las Fuerzas Armadas. El día de ayer se votó en contra por la ley que daba una coordinación mixta y coordinada, un mando coordinado y mixto que generaba las mejores condiciones para fortalecer las diferentes corporaciones municipal, estatal y federal, y darle paso así, de manera clara, a generar las mejores condiciones. Hoy reconocer una ley de seguridad interior es reconocer un Estado fallido y es reconocer y perpetuar la impunidad y la corrupción de las instituciones municipales y estatales. Tendríamos que reconocer primero que hay que modificar el mando mixto coordinado, generar una ley de seguridad nacional, una ley de seguridad pública que dé condiciones y posteriormente, si es necesario, agregar un capítulo adicional a la ley de seguridad nacional, donde se hable de la seguridad interior, y no hacer una ley con estas características que solamente está legitimando el uso de la fuerza pública y la militarización de las Fuerzas Armadas en las calles. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputado. Me informa el diputado Alex Domínguez que declina su participación y pregunto a esta comisión si se encuentra suficientemente discutido. Por favor, pónganlo a consideración, diputado secretario. Por instrucciones de la presidencia, sometemos a votación dicho asunto. Quienes estén por la afirmativa. Si está suficientemente discutido, por favor, sírvanse a manifestarlo de la manera acostumbrada. Muy bien. Mayoría, presidenta. Por la negativa. 1, 2, 3, 4. ¿En abstención? Muy bien, es mayoría por la afirmativa, presidenta. De acuerdo a la decisión, se encuentra suficientemente discutido por mayoría. No habiendo más opiniones por desahogar, se somete a votación este asunto. Las diputadas y los diputados
Perdón. Sí. Gracias. Para solicitarle, Presidenta, por el tamaño y la importancia de este asunto, que la votación se lleve a cabo de viva voz y de manera nominal. Con muchísimo gusto, diputado. Como es su petición, será concedida. Hay algunos, nada más les informo que hay algunos diputados que no son miembros de la comisión. Yo sí le pediría al secretario y a ustedes mismos que, empezando por aquel lado, vayan dando su voto con su apellido, por favor, y por la afirmativa o la negativa, para que quede debida constancia del sentido del voto de cada uno de nosotros. Marisol Vargas Bárcena, del Partido Acción Nacional, en contra. David Gerson García Calderón, diputado del PRD de Nezahualcóyotl, de Estado de México. Votaré en contra de este proyecto por ser inconstitucional, inconvencional, que generará más violencia, que generará más violaciones a los derechos humanos y que es deficiente. Gracias, diputado. Angélica Moya, PAN, en contra. Sandra Méndez Hernández, del municipio de Tultitlán, Estado de México, del Partido Revolucionario Institucional, a favor. Álvaro Ibarra, PRI, a favor. Alfredo Abejos Nicolás, PRI, a favor. Alma Carolina Villeno Austria, a favor del PRI. Miguel Ángel Zulú, PRI, a favor. Yo soy Juan Blanco del PAN, pero no soy miembro de esta comisión. Claudia Sánchez, PAN, a favor. Edith Martínez, a favor. Alma Lucía Arsaluz Alonso, Partido Verde, a favor. Carolina Monroy del Mazo, a favor, PRI. Sofía González Torres, Verde, a favor. Samuel Rodríguez Torres, Partido Verde, a favor. David Sánchez Isidoro, Partido PRI, a favor. Rafael Hernández Soriano, PRD, en contra. Cavazos Valderas Juan Manuel, del PRI, a favor. Guillén Vicente Mercedes, a favor. César Alejandro Domínguez, PRI, a favor. Carlos Arabia Camacho, del PRI, a favor. Ulises Ramírez, del PAN, en contra. Rocío Nale García, de Morena, en contra. Sandra Luz Falcón Venegas, Morena, en contra. Vote, diputado, con gusto. Alejandro Ojeda, en contra. Morena. Hortensia Aragón Castillo, del PRD, en contra. Mirna Isabel Saldívar Paz, Nueva Alianza, a favor. Piña Cursain, Acción Nacional, en contra. Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, en contra. Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, en contra. Macedonio Tamés, Movimiento Ciudadano, en contra. Eric Lagos, PRI, a favor. No son integrantes, es el almirante Quinto Guillén y el general Daniel Méndez, presidente de la Comisión de Defensa. Bienvenidos. Marta Tamayo, que es una de las una de las creadoras, promotoras de una de las iniciativas en estudio, pero no vota. Se da el resultado de la votación: 18 diputados a favor y 13 en contra, sin abstenciones. Mayoría por la afirmativa. Aprobado el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. De conformidad con el análisis efectuado, los integrantes de la Comisión de Gobernación someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente acuerdo. Único, se expide la Ley de Seguridad Interior. Remítase el mismo a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para efecto de su programación legislativa. Como siguiente punto,